Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia, al permitirnos nuevamente estar reunidos acá. Hoy te alabamos, te adoramos, te exaltamos y te glorificamos, Padre, porque eres bueno. Tu justicia, tu misericordia, tu gracia y tu bendición permanece para siempre. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Que seas tú, Señor Jesús, nombre que es sobre todo nombre, quien tome el control total de nuestras vidas, de este lugar, de este tiempo que lo entregamos a ti, para el estudio de tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, que en medio de pruebas, de tribulaciones, de angustias, estás tú presente en nuestras vidas para fortalecernos cada día. Y que a través del consejo de tu palabra, ese bálsamo que necesitamos para nuestra vida, hoy llegue. Y que sea esta palabra que hoy tienes para nosotros y que nos vas a enseñar, sea escrita en nuestro corazón, mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que nos conceda sabiduría, entendimiento y discernimiento. Oh Espíritu Santo, hoy te pido que esta palabra sea revelada por ti, porque sabemos que esta palabra se hace viva en nosotros para que dé fruto al 100 por 1. Hoy te pido, Señor Jesús, por aquel y por aquella que no te conoce y que hoy escuchará esta palabra, tócale su corazón, háblale. Hoy ten un encuentro personal con ellos para que puedan llegar a tu luz admirable, llegar a tus pies, Señor. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón. Toma el control total de nuestras vidas, de este lugar y de este tiempo, porque sabemos, Señor, lo importante que es para nosotros el estudio profundo de tu palabra, Señor, para que seamos hacedores de la misma. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el estar nuevamente reunidos acá en la continuación del estudio bíblico correspondiente al día de hoy, siempre en el capítulo número 10 del libro de Hechos de los Apóstoles. Hoy en los versículos 42 al 48. Para lo cual yo te pido que me acompañes en la lectura de estos versículos. Si tienes una Biblia a la mano, pues acompáñame. Si no, pues solamente con reverencia me acompañes en la lectura de estos versículos que hoy el Señor nos va a enseñar. Honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, 42 al 48. Dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Hoy, en esta oportunidad, al finalizar este capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles que hemos venido estudiando a través de las anteriores reuniones, llegamos al punto de que ya el apóstol Pedro estaba exponiendo las buenas nuevas de salvación
en Jesucristo a los que se encontraban reunidos en la casa de Cornelio con la familia de él y los que él había invitado de sus allegados. Y en este versículo 42, si hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta y que hoy está vigente cuando dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Este mandato, lógicamente, en ese momento, le había sido dado tanto a los apóstoles como los que habían creído en el Señor Jesucristo. Cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia primitiva, esa era la labor de la predicación del Evangelio. Y por lo tanto, acá, en este versículo, se nos da a conocer que es un mandamiento del Señor Jesucristo, como lo es la predicación del Evangelio. Quiero que me acompañe rápidamente a el Evangelio de San Marcos, en el capítulo número 16, versículos 15 al 18, en el cual dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y aquí mismo, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Aquí, a través de estos versículos, nos damos cuenta el mandato del Señor Jesucristo de predicar el Evangelio en todo tiempo. Y también cuando dice, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo como juez. Aquí mismo, quiero que me acompañe rápidamente en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 17, en el versículo 31, el cual dice así, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En la epístola a los romanos, en el capítulo número 2, versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Rápidamente aquí mismo en Romanos capítulo 14, en el versículo 10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. En segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 nos dice, predica la palabra, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En primera de San Pedro, en el capítulo número 4, versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, a la luz de las Sagradas Escrituras, nosotros sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos va a juzgar un día y nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho y de lo que dejamos de hacer
por diferentes causas, porque ante Él no hay nada oculto. Y esto es muy importante. Luego, en el versículo 43, acá en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles, dice: de este, o sea, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Acá claramente nos dice: todos los profetas del Antiguo Testamento dan testimonio en sus escritos acerca de Jesucristo. Y dice que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Quiero que me acompañe rápidamente acá, siempre en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2 y versículo 38, el cual dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si nos damos cuenta acá, lo primordial, como lo es la fe en Jesucristo, el perdón por gracia no es algo que se merezca en sí, es un regalo que Dios nos da a través de la fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz y su resurrección al tercer día, y hoy está vivo por los siglos de los siglos. Amén. El nombre de Jesús. El perdón se otorga por su nombre, porque Él nos reconcilió con Dios a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan 1:29. En el versículo 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. El Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Los que estaban reunidos estaban atentos a oír el mensaje que el apóstol Pedro estaba ya exponiendo, ya que el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quiero que me acompañe rápidamente en el capítulo 19, siempre de aquí mismo de Hechos de los Apóstoles, versículos 6 y 7, dice: y habiéndoles impuesto Pablo dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Aquí nos habla del Espíritu Santo. Y en el versículo número 45 dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Acá, en este versículo 45, dice fieles, o ser hermanos en Jesucristo. Dice de la circuncisión, dice que se quedaron atónitos. Y quiero que pongamos atención a lo siguiente, porque este es un tema que no podemos dejar por un lado. Cuando se refiere hermanos en Jesucristo de la circuncisión, vamos a leer y vamos a explicar qué es la circuncisión y por qué el apóstol Pedro acá se encontraba con ellos. Dice acá mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Vamos rápidamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 3 y versículo número 30, el cual dice: porque Dios es uno,
y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En el capítulo número 4, versículo 9, siempre en esta epístola de los Romanos dice: es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Dice que estos hermanos se quedaron atónitos, asombrados, que esto estaba viniendo, este acontecimiento, que aquellos gentiles estaban ahí y sobre ellos se derramaba el don del Espíritu Santo. Y ya en el capítulo 7, nosotros habíamos tocado el tema acerca de la circuncisión. Y hoy pues nuevamente lo vamos a tocar en una forma breve porque es necesario. Y vamos a explicar por qué estos hermanos se habían quedado impresionados. Acerca de la circuncisión, hay varios versículos que hablan de la misma, y el cual quiero que pongamos muchísima atención, ya que es necesario que los demos a conocer. Quiero que me acompañe rápidamente a Romanos en el capítulo 2, versículos 26 y 29, el cual dice: si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Luego, en el versículo 29 dice: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. En el capítulo número 3, versículo 1 y 30, siempre acá en la epístola a los Romanos dice, versículo 1, capítulo 3, ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Versículo número 30. Lo acabamos de leer, pero lo vamos a reiterar, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. En el capítulo 4, versículos 11 y 12, siempre de Romanos, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Romanos capítulo 15, versículo número 8, dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 7, en el versículo número 19, en Primera de Corintios, así es, 7:19 dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. En Gálatas capítulo número 2, en el versículo 7, dice: antes, por el contrario,
como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Y nos damos cuenta a través de estos versículos también lo que es el circuncidar. El circuncidar, definitivamente nosotros nos damos cuenta lo escrito en Génesis capítulo 17 y versículo 10, en el cual te pido que me acompañes rápidamente porque es muy necesario, porque no queremos dejar nada sin explicar plenamente, porque sabemos que estos temas son muy profundos y muy delicados que requiere toda nuestra atención. Génesis capítulo 17, versículo 10, dice: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón de entre vosotros. En el capítulo número 21, versículo 4 dice: Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio. En Deuteronomio, en el capítulo número 10, versículo 16, dice: Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Luego, rápidamente, vamos a Jeremías, en el capítulo número 4, así es, versículo 4, dice: Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. Si nos damos cuenta, estos versículos ya nos hablan de la circuncisión. Entonces, la circuncisión representa la obediencia a Dios. En Génesis, en el capítulo número 17, versículos 9 al 14, dice: Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Si nos damos cuenta entonces que la circuncisión representa la obediencia a Dios, y también viene la contraparte, como lo es la incircuncisión, que es rebelión e incredulidad a Dios. Ahora bien, y esto es lo más importante, ¿por qué nos hemos extendido mucho en cuanto a este tema? Porque es necesario. ¿Qué es la circuncisión? Esta palabra viene del idioma latín, circuncisio, onis,
vocablo compuesto a su vez por circun, que significa alrededor, y cisio, que significa cortar. La circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en cortar una parte o la totalidad del prepucio del hombre. Se practica por motivos religiosos y también médicos. Hay que tomar en cuenta que como procedimiento médico se denomina postectomía. Abraham circuncidó al 8º día a Isaac, e Isaac a Jacob, luego Jacob a sus 12 hijos. La circuncisión y su significado para Israel. Israel es un pueblo santo para Dios. Al estar la señal escrita en su cuerpo físico, recordándole que ellos son el pueblo de Dios, además como señal para confirmar el pacto de Dios con Abraham. Dios le indica a Abraham que todo hombre de su linaje debía de ser circuncidado a los 8 días de nacido, además de los siervos nacidos en casa o aquellos que fueran comprados con dinero o cualquier extranjero que no fuera judío. Además, si alguien no cumplía este mandamiento, debería ser expulsado de Israel. Y como un aspecto muy importante es de imaginar el dolor intenso que Abraham y los demás tuvieron que sentir y soportar, ya que en ese tiempo no existía la anestesia ni instrumentos médicos adecuados para hacer esto. Además, se sabe que cuando alguien era circuncidado al 3er día, era el de mayor dolor que se sentía. Ahora bien, esto es desde el punto de vista físico. La circuncisión de corazón es cuando el Espíritu Santo restaura y transforma nuestras vidas, ya que el viejo hombre, junto con las obras de la carne, ya no tienen cabida en nosotros, ya que tenemos un corazón nuevo, de carne, sensible, lleno de amor, temor de Dios, amor al prójimo, humildad, contrito, abierto a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y dice acá de que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Los gentiles recibieron el poder y la presencia del Espíritu Santo de una manera pública y visible, lo cual los habilitó para poder realizar la obra de Dios, los llenó, lo cual hizo que la obediencia continua a la voluntad de Dios estuviera en ellos. ¿Y por qué tocamos el tema de la circuncisión? Porque acá lo dice muy claramente, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Nosotros recordamos que cuando el apóstol Pedro va acompañando en su viaje para ir a la casa de Cornelio y atender el llamado que se le hacía, dice que lo acompañaron varios hermanos de Jope. Y recordemos que estos eran judíos y habían unos que todavía querían ciertos ritos que se practicaran ya estando en el Evangelio. Entonces, esto causó asombro, esto causó una impresión en ellos de que también sobre los gentiles viniese el Espíritu Santo. Y en este versículo 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Las lenguas. Quiero que me acompañes rápidamente, porque es muy importante, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga. En cuanto a las lenguas, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, del versículo número 3 al 11, los vamos a leer. Dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Aquí definitivamente aún más se quedaron perplejos. ¿Por qué? Porque esto ya había sucedido cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto. Y también acá, siempre en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 19 y versículo número 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Miren cómo también ahí se volvió a repetir este acontecimiento. Y dice en este versículo número 46 que les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, el glorificar a Dios. Esto nos recuerda lo que aconteció cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual está escrito de una forma muy explícita aquí mismo en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Ahora bien, a continuación les damos a conocer la relación entre los conceptos de venida, derramamiento, don y llenura del Espíritu Santo. Porque es muy importante, porque esto va de la mano. La venida es el acto inicial de recibir al Espíritu Santo, que sucede al arrepentirse y creer en Jesucristo. La venida del Espíritu Santo a los gentiles, acá en los versículos 44 al 48. El derramamiento del Espíritu Santo, un evento público en el que el Espíritu Santo se manifiesta de manera visible sobre un grupo de personas, como sucedió en el día de Pentecostés, para confirmar el mensaje y empoderar a la iglesia. Don del Espíritu Santo, el poder, habilidad, habilitación que el Espíritu Santo otorga a los creyentes, donde incluye los dones. La llenura del Espíritu Santo, un estado de obediencia, sumisión estable, continua a la voluntad de Dios, buscando vivir una vida llena de su poder y guía. Esto es lo que es muy necesario que nosotros conozcamos, porque es muy importante. En el versículo 47 dice: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El apóstol Pedro: ningún impedimento cuando hay acercamiento de corazón a Dios. Acompáñame rápidamente a el libro del profeta Jeremías en el capítulo número 29 y versículo número 13. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Luego, acá en el Evangelio de San Mateo es un versículo muy conocido en el capítulo número 11 y versículo 28,
el cual nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego, en San Juan, en el capítulo número 6, versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Entonces, no hay ningún impedimento cuando nos acercamos de corazón a Dios. Él no nos va a rechazar. Y nos habla del Espíritu Santo y el bautismo en agua. Recordemos que dos de las ordenanzas que nos ha dejado el Señor Jesucristo y que debemos de cumplir de corazón es el bautismo en agua y el participar de la Santa Cena. Estas son dos ordenanzas que nos dejó el Señor para que las cumplamos de todo corazón, ya que cuando lo hacemos así, definitivamente es de bendición. Y eso mismo nos ayuda a que cada día vayamos siendo restaurados y transformados por el Espíritu Santo. Y por eso explicamos todo esto, porque es muy importante, porque lo hemos dicho siempre, que el estudio bíblico es precisamente para aprender del Señor, profundizar en lo que el Señor nos da. Sabemos que muchas veces a través de estas redes sociales el tiempo es muy limitado y por lo tanto nosotros quisiéramos ahondar definitivamente aún más en varios temas, pero por el tiempo es que no lo hacemos y siempre tratamos la forma de dar a conocer lo más aparte de lo más importante, siempre profundizar en estos temas. Y en el versículo 48 dice: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Aquí nos está hablando claramente del bautismo en agua, ya que cuando nosotros somos bautizados, este bautismo es realizado en el nombre de Jesús. Aquí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22 y versículo 16, dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, y lava tus pecados invocando su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, versículo 5 al 11. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es muy importante cada día que busquemos de Dios, que cada día sigamos adelante, porque el Señor nos ha dejado armas espirituales y dentro de ellas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ya que recordemos, lo mencionamos, que la fuente del conocimiento de Dios es la Biblia, porque el ser humano de cada pueblo, tribu, lengua y nación de los 5 continentes que conforman la tierra, del norte, del sur, de oriente y occidente, no conocería que existe Dios, de que envió a su Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros y redimirnos de nuestros pecados, salvarnos, sanarnos, darnos vida eterna en abundancia. Y no conoceríamos que el Espíritu Santo, el Consolador, está hoy presente en nuestras vidas si no fuera porque está escrito en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Entonces, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado, la espada del Espíritu es de gran utilidad cuando la ponemos en práctica y damos fruto. Estos estudios bíblicos, nosotros lo hacemos con todo el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, con humildad, no escatimando esfuerzo alguno, porque al Señor hay que servirle con excelencia,
porque al final no es al hombre, no es a la mujer, no es a nosotros mismos, por lo cual lo estamos realizando. Lo hacemos para alabar, adorar, honrar al Señor y dar a conocer las buenas nuevas de salvación a aquellos y aquellas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo. Y también, como es un estudio bíblico, para que cada día nuestro conocimiento vaya creciendo y esto nos haga que la madurez espiritual venga a nuestras vidas. Porque es muy importante. El Espíritu Santo nos revela la palabra para que se haga viva en nosotros. Y por lo tanto, hoy, al finalizar este capítulo número 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos hemos podido dar cuenta cómo Dios fue llevando a cabo sus planes de bendición para los gentiles, ya que a través de la predicación del Evangelio por parte del apóstol Pedro a Cornelio, a la familia de este y a las amistades que también llegaron a la casa, fue que esa semilla quedó sembrada y no se quedó ahí, sino que dio fruto, porque a partir de ese momento ya aquella barrera que existía entre judíos y gentiles fue derribada por completo. Ya había sido derribada en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo dio su vida y derramó su sangre preciosa en la misma. Y acá, ese mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo llegaron a los gentiles. Y miren, qué bendición. Fueron llenos del Espíritu Santo también. Se derramó el Espíritu Santo en ellos. Y fueron bautizados, cumpliendo el deber de la gran comisión, lo de San Marcos, que está escrito: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así lo dice la palabra. Entonces, hoy, amigo y amiga, estas mismas bendiciones que recibieron los primeros cristianos en la iglesia primitiva son las mismas que han estado vigentes todo el tiempo, y hoy no es la excepción. Tú la quieres tener, hoy puedes tenerla si haces tu decisión más importante de tu vida, si de corazón te arrepientes de tus pecados, se los confiesas a Dios y le pides perdón de corazón, reconociendo que has vivido en desobediencia y en rebeldía ante el Padre. Y de corazón también reconoces que Jesucristo, el Hijo de Dios, dio su vida por toda la humanidad y le recibes como Señor y Salvador. Serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados, y serás hecho Hijo de Dios, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, y serás luz para tu familia y para los demás. Y la promesa que el Señor tiene: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa por el testimonio que vas a dar en el inicio de esta nueva vida. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú que cada día luchas por perseverar, por estar en comunión, el agradar y obedecer al Señor, cada día el Espíritu Santo te va llenando para que en medio de los problemas siempre recuerda que en Jesucristo somos más que vencedores. Hermano, hermana en Jesucristo, que te has apartado de los caminos de Dios, hoy es el día que te puedes reconciliar. Si lo haces de corazón, tú lo sabes muy bien. Todo lo que el Padre me da,
vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, dice tu palabra, Señor. Y es para todos. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado de haber estado acá. Cada día seguimos aprendiendo y cada día tú aumentas nuestra fe, nuestro conocimiento, y esto hace que tu palabra se haga viva en nosotros y que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. El testimonio que demos, no solamente en casa, en el trabajo, con las amistades, es muy importante. Te pedimos, Señor, que cada día derrames aceite fresco sobre nuestras vidas, esa unción del Espíritu Santo, para que te podamos agradar y obedecer de todo corazón, Señor. Que abras nuestros ojos, oídos y boca espiritual para que demos fruto. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu gracia y misericordia, ¿qué sería de nosotros? Te exaltamos, te alabamos y te adoramos con todo el corazón, Señor Jesús, porque tú eres el buen pastor que da su vida por las ovejas. Tú eres el Maestro de Nazaret, el Sol de justicia, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el deseado de todas las naciones, la luz del mundo. La honra y la gloria y la alabanza sean para ti por siempre, Señor, y en todo tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado con ustedes. Si el Señor así lo permite y si no ha venido por nosotros su iglesia en el rapto, los esperamos en la próxima reunión que tengamos a través de esta red social y plataforma digital, ya que también, además de haber sido transmitido en vivo, se graba para que posteriormente en casa más despacio pues tú puedas nuevamente escuchar y ya con tu Biblia, con tu cuaderno de notas, pues puedas incluso recibir más revelación del Espíritu Santo allá cuando ya tengas un tiempo más disponible, porque ese es uno de los propósitos, que si por alguna circunstancia no te pudiste conectar, pues ahí está la grabación, porque uno de esos objetivos es ese, dar a conocer la palabra de Dios, el estudio profundo y al mismo tiempo las buenas nuevas de salvación para aquellos y para aquellas que no conocen de las mismas. Siempre bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales del Ministerio Rama de Olivo, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Amén, amén y amén.